buenas tardes, Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura de Seguros. El día de hoy tenemos un tema muy interesante titulado Estrategias prácticas para automatizar la gestión de un agente de seguros. Y contamos nuevamente con nuestro especialista y amigo Raimundo Chapa. Bienvenido, Raimundo. Claro que sí, gracias, un gusto estar aquí contigo, como siempre. Igualmente, Raimundo. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, por ejemplo, haciéndote una pregunta, ¿no? Básica, digamos, para primero entender cómo está compuesto el mercado de intermediación de seguros y cuántos son en México, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú podría decirse que la intermediación está dividido, digamos, en tres grandes sectores, ¿no? El tradicional, que vendría a ser el corredor de seguros, propiamente dicho, y este corredor de seguros está dividido en dos, persona natural y jurídica, y tenemos a los otros intermediarios que vendrían a ser lo que es banca seguros, ¿no? Y los comercializadores, ¿no? Separo banca seguros de comercializadores porque está enfocado principalmente en los bancos, y los comercializadores no solamente puede ser una entidad financiera, sino que también puede ser cualquier otra entidad que tenga una gran cantidad de clientes bajo su cartera y que quisiera vender pues estos seguros embebidos, ¿no? Entonces hay una especie de intermediación y que todos estos grupos están debidamente regulados por la Superintendencia de Banca de Seguros aquí en mi país. Del primer grupo, lo que es corredores de seguros, hay más o menos un poco más de 1.100 corredores de seguros, ¿no? Así que hay bastante competencia. Sé que el mercado de México es mucho más amplio. Cuéntanos un poquito más o menos cómo está compuesto allá para poder entender mejor y cómo después desarrollar algunas estrategias para automatizar la gestión de un agente de seguros. Claro, mira, los números como tal no los tengo, ¿no? Pero lo que sí te puedo comentar es básicamente cómo se divide la estructura de los canales de comercialización. En México es parecido a lo que tú comentas. Básicamente están los agentes, o sea, los agentes normales, naturales, personas, nosotros le llamamos persona física, a lo que puede ser una persona natural para ustedes. Y en el concepto de las personas físicas, pues son los agentes, muchas veces nobles, que empiezan a trabajar en la industria. Esos agentes habitualmente están colgados de una promotoría o de una gerencia de zona, que es una estructura a nivel de árbol, donde están colgados todos esos agentes. Y básicamente así es como empieza un agente de seguros, ¿no? Entonces son agentes propios, agentes naturales, y pueden ser agentes que trabajen con una sola aseguradora, ¿ok? Que son propios de esa aseguradora, que muchos así empiezan su carrera trabajando y vendiendo los productos de una sola aseguradora, y posteriormente son agentes que se empiezan a conectar con diversas aseguradoras, y ese promotor pues ya funge, es una persona, es una entidad diferente de acuerdo a la aseguradora donde ese agente se haya conectado, ¿ok? Entonces, básicamente esa es la estructura básica. Hay agentes, hay promotores que pueden ser propios de una aseguradora o pueden ser que trabajen con varias aseguradoras. La realidad es que hoy día en México cada vez son menos los que son agentes propios o exclusivos de una sola aseguradora. Ahorita ya el agente o el promotor comercializa con diferentes compañías de seguros, ¿sí? Bueno, después de eso vienen los corredores, que los corredores ya son lo que son las personas jurídicas, como tú lo llamabas, o las personas morales. Son entidades, son empresas más constituidas. No quiero usar la palabra formal, pero puede ser que tenga una estructura más formal, un tamaño de empresa más robusto, probablemente ya con otras directrices empresariales. Y esos corredores, pues habitualmente comercializan los productos de diferentes aseguradoras. ¿Ok? Este, tienen una regulación diferente a los agentes, básicamente. Y el concepto arriba de eso, pues son ya lo que son los corredores, que nosotros le llamamos los corredores mundiales o transnacionales, donde participa un Aon, un Willis, un March, o sea, corredores de ese tipo, de esa naturaleza, ¿de acuerdo? En los últimos años, bueno, el concepto de banca seguros o comercializadores a través de mercados de afinidad y demás, pues es algo que se ha venido dando mucho. También lo tenemos mucho en México. La realidad es que sí es, la gente
muchas veces no tiene o no conoce un agente con quien ver la cuestión de sus seguros y recurre a estos canales pues para comprar seguros básicos, seguros, por ejemplo, un seguro de automóvil o seguros que no tengan o que no necesiten una asesoría especializada para poder comprar o venderse, ¿de acuerdo? Este, y lo otro que hemos venido también teniendo mucho de unos años para acá, pues es el concepto de la venta por Internet, que la realidad es que en la venta por Internet, pues cualquiera de las figuras que ya mencionamos anteriormente puede caer en la comercialización a través de ese medio. Pero sí han surgido agentes o conductos comercializadores específicamente dedicados al canal de la venta por Internet. Buenísimo, Raimundo. Entonces, entendería como que los agentes de seguros son totalmente diferentes, son como nuestro equivalente a personas naturales, digamos, ¿no? En Perú. Ujú. ¿No es cierto? No es un corredor de seguros, digamos, como institución, sino es más independiente y que al comienzo comenzaban a vender productos para alguna compañía de seguros en particular y ahora ya pueden vender de cualquier otra compañía de seguros, pero comenzaban de esa manera para ir entendiendo el negocio, comprendiendo las diferencias que hay entre un plan y otro y después ya poder compararlas con las diferencias entre compañías de seguros, lo que venden en particular entre sus productos. Correcto. Buenísimo. Entonces, nos vamos a enfocar en ese grupo de los agentes de seguros, ¿sí? Que me imagino que debe ser la mayor cantidad, ¿no? Sí, la realidad te Eh, digo, no tengo los números como tal, pero sí, de manera natural, pues sí, es la mayor cantidad. Es como una pirámide, ¿no? ok, Y son la base, digamos así, la base de la pirámide. Y habitualmente el concepto es que esos agentes, pues pertenecen o están colgados a un promotor. Ese promotor, es el fuerte, digamos así, en cierta aseguradora. ¿Ok? buenísimo, buenísimo. Pero una consulta, los agentes no tienen nada que ver con la fuerza de venta propia que tiene la compañía de seguros, ¿no? O sea, en mi concepto, la fuerza de venta es aquel que pertenece a la planilla de la Sí. compañía de seguros. La fuerza de ventas propia, la realidad es que sí se usa poco en México, no todas Ujú. las aseguradoras lo tienen y sobre todo lo tienen ciertas aseguradoras, sobre todo en un mercado que en México lo conocemos como los mercados masivos, ¿ok? Donde a través de enrollers, las aseguradoras, interviene el agente de seguros al hacer la relación con una empresa, o con una asociación o con alguna entidad que esa entidad obviamente agrupe un grupo de personas. Hay una relación a través del agente de seguros o del broker, pero ya lo que es la venta como tal, la compañía de seguros tiene un área de ventas que son empleados de ellos. Tradicionalmente se le conoce ese modelo como enrollers o enroladores, ¿sí? Y lo que hacen es que van y hacen la venta directamente con los empleados, por ejemplo, de esa entidad, de una empresa o de una asociación o lo que sea. Esa es la fuerza de ventas propia y tienen un sueldo y probablemente reciban un bono o tengan incentivos de venta, pero no es un agente comisionista como tal. Son empleados. Buenísimo, buenísimo, Raimundo. Yo lo que veo es que cada vez más se incrementa la competencia, digamos, para el intermediario de seguros, ¿no es cierto? Tienes competencia, pues, bueno, pensando en México, el agente compite con el corredor, compite con el canal no tradicional, que vendría a ser banca seguros o como comercializadores, y en menor medida, por lo que entiendo, con la fuerza de ventas, ¿no? Entonces, hay una competencia muy interesante en México y es algo parecido también en Perú. ¿Cuál crees tú que es el principal problema que tiene un agente de seguros en México? Sí, mira, digo, nada más está abonando un poquito el tema de la competencia, Víctor. Yo creo que sí, o sea, definitivamente, y esto es algo cultural, es algo del entorno y es algo que no pasa nada más en seguros, sino en todas las industrias, en mayor o menor medida. Y obviamente vivimos en un entorno cada vez más competitivo, donde obviamente el cambio pues ya no es una variable, es una constante. O sea, y definitivamente por los agentes de seguros sí tienen más competencia en el sentido de que hay más oferentes de lo que ellos puedan ofrecer. Y en esa cuestión, lo que sí yo observo mucho es que, al menos en México, los agentes van y buscan los mercados tradicionales, ¿ok? Los mercados habituales, los mercados tradicionales donde están acostumbrados a vender, donde están
donde les enseñan las aseguradoras o los propios agentes o colegas que es donde tienen que participar. Digamos, hacen lo que todo el mundo hace y ahí es donde definitivamente hay muchísima competencia, pero existen nichos, o sea, nosotros nos hemos encontrado agentes que están muy anichados en nichos específicos, en nichos que no son tan explotados o tan comunes y pues ahí hay un montón de oportunidades. Obviamente existe competencia, pero hay muchas oportunidades de poder desarrollar cosas nuevas y ahí es donde un poquito pues juega la tecnología y juega todo este concepto de automatizar procesos u operaciones para efecto de hacerlos más eficientes, más productivos y a su vez, pues obviamente más competitivos, ¿no? En ese sentido, y dándole ya respuesta a tu pregunta, yo lo que veo como una cuestión primordial, la cuestión donde la gente de seguros batalla o el problema que tiene la gente de seguros es que cada vez por cuestiones regulatorias, por cuestiones pues de orden, de principio, o sea, la operación de un agente de seguros es complicada. O sea, entendamos el rol, digo, si nosotros entendemos los roles de cada uno de los participantes en la industria, pues la compañía de seguros, el rol de una aseguradora es tomar riesgos, ¿ok? La compañía de seguros no vende seguros, la compañía de seguros no cobra recibos, la compañía de seguros no paga siniestros. El negocio de una compañía de seguros es tomar riesgos, tomar riesgos. ¿Que tiene que hacer todo lo anterior? Pues sí, pero para cumplir con su objetivo final, que es la toma de riesgos. Pero la compañía de seguros hace apuestas, toma riesgos, tiene que emitir pólizas, cobrar recibos, pagar siniestros, porque es parte de su esencia de tomar riesgos. Un agente de seguros, su esencia es vender seguros. Y eso queda tan claro demostrado porque el agente de seguros es un comisionista. Él recibe una comisión en base a las ventas que haga, y ni siquiera ya las ventas, en base a las ventas y a la cobranza que haga de esas ventas. ¿De acuerdo? Entonces su rol es un rol, o sea, su core business es vender y obviamente cobrar para poder recibir una comisión. Y en ese sentido, cada vez ese rol se vuelve más complejo porque tiene que hacer una serie de actividades satélites, como comento, no nada más está en la asesoría y en la venta, tiene que cobrar recibos, tiene que hacer la emisión de las pólizas, tiene que gestionar una serie de documentos que la ley te pide de cada uno de los clientes. Entonces hay mucho trabajo operativo en ese sentido, ¿de acuerdo? Y yo creo que ahí es la principal problemática de los agentes, toda esa cuestión operativa y el no saber dividir lo que es tu tiempo y decir, bueno, me voy a dedicar a mi core, que es la venta, la asesoría como tal, de lo que es la operación. Y ahí cuando un agente de seguros empieza a tener un cierto éxito y empieza a hacer una cartera, pues como que todo mundo de manera natural cae en una zona de confort, ¿no? Dices, pues ya tengo mi cartera, esta cartera ya me genera tanto, hay un concepto de renovación que ya de manera natural tengo entre el 80 y el 85% de renovación, eso me implica tanto dinero, y como que se baja un poquito ahí los esfuerzos de venta, ¿no? Pero yo creo que esa también es parte de la cultura, es parte de lo que sucede y es un problema te lleva al otro. O sea, el problema de la operación, dices, pues me dedico a operar, hay agentes que son más afines hacia la venta natural y la operación no tanto, y hay otros agentes que obviamente, aunque sí saben vender, pues les gusta más operar y mantener lo que ya vendieron, ¿no? Entonces, yo creo que la problemática como tal es eso, todas las operaciones adicionales que se tienen que hacer a la venta del seguro como tal. Buenísimo, Raimundo. Ahora, descargar o delegar toda esta actividad operativa, digamos, amerita dos grandes esfuerzos, tal vez, como yo lo veo, ¿no? Primero, hacer alguna inversión tecnológica y segundo, es depositar tu confianza, no solamente en la persona que te va a dar la tecnología, sino en las personas que van a operar esa solución tecnológica, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar cada uno de estos dos aspectos, ¿no? Digamos, sobre todo para tener la tranquilidad que la inversión que estoy haciendo en tecnología va a tener alguna retribución en el futuro y que las personas que utilicen la tecnología lo usen bien, ¿no? Sin cometer errores, de repente, o minimizar los errores de ingreso de datos o de gestionar alguna cobranza.
inclusive me atrevería a decirte, de evitar algún fraude, ¿no? En el futuro, ¿no? Claro, Yo he visto, o al menos me contaron de un caso que de un corredor de seguros, pues que lamentablemente la persona que se encargaba de la parte operativa terminó causando una pérdida económica porque perfecto. cometió un fraude con las comisiones que cobraba directamente y no llegaban a las arcas de la compañía de seguros, ¿no? Y fue de más de $50.000, así que es un monto interesante, sobre todo para un agente de seguros. ¿Cómo Claro. ves esta parte, Raimundo? Sí, mira, yo creo que el tema, lo comentas, es muy claro. Yo creo que el ser humano es la combinación entre el ser humano y la tecnología, ¿no? Definitivamente se habla hoy día mucho del reemplazo de las computadoras, digo, que las computadoras o todo este hype de la inteligencia artificial y demás que viene a sustituir lo que hacen los empleados tradicionales. Yo creo que sí y no al mismo tiempo, pero en el concepto de que no es que sustituyan, yo creo que facilitan las cosas, las hacen más accesibles, pero al menos en la industria de seguros el ser humano sigue teniendo una función indispensable. Y no hablo tanto inclusive de actividades de asesoría, inclusive hablo de cuestiones operativas, ¿ok? Siempre, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho últimamente con los conceptos, por ejemplo, de automatizar la cobranza de los recibos, ¿ok? De cobrar automatizar los recibos de una póliza, porque en México no todas las pólizas se pagan de contado, se pueden pagar en cuotas, que ustedes le llaman así, o sea, cuotas, y esas cuotas pues alguien las tiene que gestionar, ¿ok? Y esa gestión es la que nosotros hemos puesto mucho énfasis en automatizarlo, pero lo que nos hemos dado cuenta es que no se debe de perder el toque humano. Porque no es lo mismo que recibas, por ejemplo, un correo electrónico que te diga, oye, tienes que pagar tu cuota 4 de 12 de tu automóvil y un correo así muy frío como tal, al que a lo mejor te llega un mensaje de WhatsApp indicándote lo mismo, que a lo mejor es un mensaje semiautomatizado, pero se siente más personal y te dice, oye, pues cualquier duda que tú tengas aquí me dices y lo podemos resolver inmediatamente o yo te puedo ayudar a hacer el pago si tienes cualquier cuestión. Entonces, es una combinación entre la parte automática o la parte automatizada y la parte humana. Y ahí es donde muchas veces nos perdemos y te digo, nosotros como empresa de tecnología, pues sí te pierdes un poquito y lo que buscas es automatizar todo, pero la realidad es que culturalmente no es así, o sea, no puedes llegar hasta allá. Hay temas donde, pues obviamente el que recibe ese mensaje, pues es un ser humano y hay que ponernos en el lugar de ese ser humano. Entonces hay que hacer una combinación de la tecnología y el aporte de los seres humanos. Y en la cuestión, por ejemplo, del ejemplo que ponías del fraude o el desfalco, pues la realidad es que eso pasa. Y lo que te ayuda a la tecnología o los sistemas es precisamente evitar o prevenir ese tipo de cosas. O sea, yo te aseguro que ese broker, si hubiera tenido buenos sistemas, pues obviamente se hubiera enterado de que algo no estaba pasando. Y es algo tan simple como darse cuenta que esas primas no están en la compañía de seguros y no esperar a que la compañía de seguros se dé cuenta, sino tú de manera natural te brinque y te dice, oye, pues tengo toda esta cobranza que yo la puedo tener aplicada en mi sistema, pero si lo tengo cruzado y conciliado contra lo que tiene la aseguradora, pues ahí me sale la diferencia. Entonces, en su sistema probablemente estaban aplicados o pagados esos recibos, en la compañía de seguros no, pero pues obviamente se confiaron en esto, pero si hubiera habido un buen cruce entre ambas fuentes de información, pues eso hubiera salido muy fácil, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología ayuda, por un lado, a prevenir ese tipo de cuestiones, de fraudes. Por otro lado, la tecnología te debe ayudar a ser más productivo, que eso es algo que nosotros siempre buscamos en cualquier herramienta que desarrollamos. Te ayuda a dar un mejor servicio, que a fin de cuentas es lo que busca un agente de seguros. Estamos en una empresa de servicios, una industria de servicios. Y la cuestión, pues obviamente que te ayuda a vender más, que es el core otra vez del agente de seguros, la venta como tal. Regresamos al principio, digamos, ¿no? Que es el Claro, tema a de las la bases, venta, ¿no es claro. cierto? A la base de todo negocio, ¿no es cierto? Claro, la cuestión de la venta es un concepto fundamental, es un concepto de ayuda, o sea, todo el mundo necesita vender y no hablo nada más en el concepto de negocios, hablo en el concepto personal, o sea, todo el tiempo te estás vendiendo, ¿no? De una u otra manera en tu vida personal y para poder sobrevivir y seguir funcionando,
pues estás haciendo ofertas y recibiendo ofertas de diferente gente todo el tiempo, ¿no? Y a fin de cuentas, pues esa es la parte de la venta, ¿no? Y en seguro, sobre todo, una venta buena, digamos, ¿no? En el sentido de que la venta buena es aquella venta que es sostenible en el tiempo, que el cliente puede seguir pagándolo, económicamente hablando, no solamente sus cuotas, sino las renovaciones, ¿no? Entonces, Claro. eso me parece que es muy importante también tomarlo en cuenta y el sistema te permitiría en un futuro poder segmentar, ¿no es cierto?, mejor tus clientes, aquellos para darles un seguro que económicamente lo puedan pagar y que cubra también su interés asegurable. Definitivamente, y es algo bien, bien importante lo que tú tocas, porque precisamente cuando hablamos de herramientas o de estrategias para automatizar, pues obviamente yo creo que una parte clave, pues es sí, sí automatizar las operaciones como tal, o sea, porque hay cosas que se pueden operar y de manera natural, cuando tú hablas de automatizar, hablas en los conceptos operativos, repetitivos, como eso, como lo que comento, la cobranza de un recibo, o sea, cuestiones que son muy repetitivas. Pero la realidad es que se pueden automatizar prácticas inclusive en la parte de ventas, ¿ok? Y en esa cuestión, algo, por ejemplo, que hemos trabajado nosotros es tratar de identificar, y va muy en relación a lo que tú comentas, Víctor, tratar de identificar las necesidades reales de protección de una persona o de una empresa. Si nos enfocamos en una persona, entender qué es lo que necesita asegurarse. Porque una cosa es lo que la gente de seguros vende y una cosa muy diferente es lo que el comprador o el cliente o el asegurado necesita, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que los verdaderos agentes de seguros y los que realmente van a permanecer y distinguirse en la profesión. Sí, son aquellos que den una buena asesoría al momento de contratar un seguro, pero creo que debe haber una capa adicional, creo que deben ir más allá y más que asesorar sobre un producto, pues deben de asesorar sobre la necesidad real de protección de una persona. Y para eso, pues tienes que entender a la persona, desde cuestiones demográficas, desde cuestiones, pues obviamente no es lo mismo venderle un seguro a un soltero de 24 años que a una persona que ya consolidada, a lo mejor padre de familia con 3 hijos, donde sus hijos están estudiando en la universidad. Son conceptos diferentes. Entonces, hay que entender muy bien esa necesidad de protección y primero identificar qué seguros son los que realmente necesita, priorizarlos y luego en ese sentido, pues hacerlo lo que yo le llamo el traje a la medida, o sea, de cada uno de ellos entender qué compañía de seguros ofrece la mejor protección al mejor precio. Y como tú dices, hacer una venta educada, una venta que se conserve, que se mantenga, que no sea una venta de impulso. Que los seguros difícilmente son ventas de impulso, pero se puede dar. O sea, y sobre todo cuando son seguros así muy económicos y además que se dan en cuestiones de banca seguros o de ventas de afinidad donde te dicen por 200 pesos te voy a asegurar tanto y fírmale aquí y ya ni cuenta te vas a dar o te hablan por teléfono y te ofrecen algo y te agarran ahí en curva y dices que sí. Bueno, ese tipo de cosas como que son un poquito de venta por impulso, pero yo creo que la realmente venta educada se da de la manera que te comento, entendiendo muy claramente lo que la gente necesita como necesidad de protección en todos los sentidos y después entendiendo o encontrando el producto que mejor satisfaga esa necesidad de protección. Buenísimo, Raimundo. Eh, ¿Y qué estrategias podríamos utilizar, digamos? ¿Por dónde qué priorizamos? ¿Priorizamos la venta? ¿Priorizamos la solución tecnológica? ¿Priorizamos de repente la parte operativa de contratar al personal idóneo para poder desarrollarlo? ¿Por dónde comenzaríamos? Ahí depende de cada quien, ¿eh? Y por ejemplo, nosotros en Segutrends es algo que nos queda muy claro. O sea, nosotros no ofrecemos herramientas tecnológicas o no ofrecemos sistemas como tal. Sí ofrecemos herramientas tecnológicas, pero realmente ofrecemos las herramientas que la persona o que el despacho o el corredor o el agente o el promotor necesite. ¿Por qué? Porque hay sistemas que son como tal, sistemas muy cerrados, que te llevan a hacer algo, te ayudan, pero realmente muchas veces la gente se vuelve, empieza a trabajar a como trabaja el sistema, ¿ok? Sin entender realmente si ese es el objetivo que buscan o no. Entonces,
Yo creo que el primer punto es realmente entender cuál es la necesidad que tiene el agente de seguros. Ahora sí, como luego dicen, qué es lo que le duele o qué es lo que le gustaría explotar. Y en esa parte, entendiéndola muy bien, proponer las herramientas adecuadas. Hay un concepto en estrategia de negocios que se llama orquestación, que es un concepto que lo que te dice es fortalece tus fuerzas y orquesta tus debilidades. El concepto es, y es un poquito, y es contradictorio a lo que nos enseñaron en la escuela, la estrategia tradicional de Peter Drucker y todo ese concepto, porque lo que te dice esto es, oye, en lo que eres débil, que ahí creo que es donde empieza la cuestión estratégica, pues esa parte dásela a alguien más. O sea, la cuestión de la orquestación es un maestro de orquesta que dice cada quien dónde va tocando y cómo va tocando y en qué momento y demás. Entonces, esas partes donde eres débil, suéltalas, que alguien más lo haga por ti o que alguien más te facilite el que tú lo tengas que hacer. Y ahí es donde entra la cuestión, esta cuestión de la tecnología y qué es lo que puedes automatizar. Entonces, pues hay gente que es muy buena vendiendo y a lo mejor su debilidad está en la operación, su debilidad está en la cobranza, su debilidad está en tener en orden los documentos de sus clientes. Pues esa parte es la que debes de gestionar y tener una práctica y una estrategia pues obviamente para automatizarlas, ¿no? Pero a lo mejor habrá gente que diga, oye, pues yo estoy muy bien aquí y lo que me falta realmente es vender. Bueno, también hay herramientas que te pueden ayudar, herramientas tecnológicas que te pueden ayudar para ese fin. Entonces, ahí depende, o sea, la cuestión es, vas en un enfoque de ventas, vas a un enfoque más de administración, más operativo. Dentro del operativo, donde es donde podríamos empezar a intervenir para ver resultados más rápido y de corto plazo y que sean más evidentes, ¿no? Entonces, cada uno es diferente, pero yo creo que la respuesta aquí o la pregunta aquí y la respuesta es la que te indica por dónde, pues es eso, o sea, dónde estás débil y dónde, y en y en el entendimiento de esa debilidad es donde la tecnología te puede ayudar. Gracias, Raimundo. Y en base a tu experiencia y sobre todo con Segutrends, ¿dónde se da la mayor cantidad de debilidades, digamos? ¿En la venta, en la parte operativa? ¿Dónde se está dando Yo la lo mayor veo mucho en la operación, o sea, sí lo operación? veo mucho en la operación porque como te comento, de manera natural la gente de seguros pues es vendedor, o sea, el perfil de un agente es vendedor, no es administrador, no es operador, no es un técnico, inclusive, pues hay muchos agentes que adolecen de la parte técnica, de entender el producto técnicamente, pero son vendedores y cumplen con satisfacen la necesidad de su comprador. Pero sí mucho lo que nosotros observamos es en la parte operativa, por el perfil natural de la persona que está más enfocado hacia la venta y no hacia la operación. Entonces ahí es donde nosotros nos hemos enfocado mucho en el desarrollo de ese tipo de herramientas, pues que te ayuden a ser efectivo en la cobranza, por ejemplo, en la renovación de pólizas, en la gestión de documentos muy efectivo, pero también muy eficiente en el concepto de que obviamente pues lo logres con los menos recursos posibles y obviamente tengas ahorros en esa cuestión. O sea, lo que estoy comentando es una cuestión de productividad y efectividad. Se entendería que, así como estamos hablando de una venta educada, podríamos decir que es una venta inteligente, ¿no es cierto? En Claro. donde el corredor o el agente debe conocer la necesidad o el interés asegurable, ¿no es cierto?, de su futuro asegurado o de su asegurado. En Segutres también tienen que conocer esa necesidad, esa debilidad, podríamos decirle, ¿no es cierto?, para poder ofrecerle una solución que esté acorde a su principal problema o su principal debilidad y que en el tiempo esto va a ir incrementándose en cuanto a más soluciones para poder brindarle una solución mucho más amplia. O sea, tu cliente podría comenzar con una pequeña solución y después ir ampliándolo en base a cómo va encontrando eficiencias, ¿no? Por supuesto, de hecho, eso es lo que pasa, o sea, de manera natural, eso es lo que pasa. O muchas veces te buscan por una cuestión. Y pues la realidad es que cuando empiezas a platicar y empezamos a detectar cuestiones, pues decimos, a ver, lo que tú necesitas no es lo que estás buscando. O sea, yo primero haría esto porque observo que tienes un descontrol o una gran área de oportunidad en esto.
y mejor vamos a empezar por aquí y luego empezamos por allá, ¿no? Entonces, eso sucede todo el tiempo, Víctor. Es algo común encontrar ese tipo de situaciones en el mercado. Haces como un diagnóstico previo para poder entender realmente cuál es su debilidad. A veces, como tú mencionas, ¿no? Puede tener una noción, pero tú terminas descubriendo algo más y que va a tener más impacto que lo que pensaba primero la persona que se acerca a pedirte una consultoría, una solución. Correcto. Eso sucede muchas veces y muchas veces, pues no, digo, la gente te busca por algo y les ofrecemos ese algo, esa solución, eso específico. Y más adelante, en la confianza que ya se entabla, ya en la relación, pues van surgiendo otras necesidades y ahí, pues es obviamente donde nosotros vamos ofreciendo otro tipo de herramientas, pues para ir solucionando eso. Y si ya logras ese vínculo de confianza, ya saben el servicio que tú das como empresa, que cumples con tus promesas en tiempo, en forma y demás, pues obviamente esas ventas complementarias de una u otra forma se van dando de manera natural, ¿no? Gracias, Raimundo. Y por ejemplo, una persona que de repente ya tiene una solución tecnológica, ha invertido en ello unos años, digamos, y no quiere hacer el cambio por otra solución tecnológica, digamos, pero sigue invirtiendo en ello sin tener las eficiencias que realmente desea tener. ¿Cómo ayudar a que ese agente se dé cuenta de que debería dejar la solución que tenía antes para apostar por una nueva, ¿no? Más robusta, más actual, digamos, y que podría ayudarle a conseguir eficiencias de una manera más rápida? Es que a lo mejor yo creo que ahí o sea, yo replantearía tu pregunta, no necesariamente es cómo hacerle ver que deje algo por algo, o sea, que compre algo nuevo y deje algo que ya estaba utilizando. Yo creo que ahorita, a ver, el mercado se ha especializado mucho, Víctor, ¿ok? Y la realidad de esto es que yo creo que ese ha sido el error. O sea, las soluciones tecnológicas que existen como tal son sistemas, o sea, son sistemas complejos que tratan de hacer muchas cosas, pero a la vez no hacen nada. ¿De acuerdo? Entonces, o, no, o esas cosas que hacen no las hacen tan poderosas, sino que es algo que busca que esté completo, pero a lo mejor no es potente, no es poderoso en cada uno de los rubros. Entonces, por eso nosotros nuestro concepto no es hacer sistemas, sino hacer herramientas, herramientas que provean soluciones. Entonces, el planteamiento no es necesariamente cambiar tu tecnología. El planteamiento es adecuar a lo mejor a la tecnología que ya tiene ciertos componentes o ciertas cuestiones. Por ejemplo, nosotros estamos muy claros en ese sentido y más que recomendar a un agente de seguros que haga un cambio de un administrador de cartera, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, a ver, ¿cómo de lo que nosotros tenemos puede interactuar con tu administrador de cartera actual para que no hagas ese cambio? Porque el cambio es costoso y no nada más hablo del costo de lo que te cuesta el software, sino el costo de que la gente lo acepte primero, porque de manera natural el ser humano renuente al cambio porque el cambio es costoso, ¿ok? Y crea una incertidumbre. Entonces, de manera natural dices, híjole, yo estoy acostumbrado a hacerlo así y ahora quieren que lo hagas así, pues esa incertidumbre crea una desconfianza, esa desconfianza es costosa, son muchos factores relacionados, no necesariamente al costo per se de los pesos que te cuesta, ¿no? O del dinero que te cuesta. Entonces, esa cuestión es más natural si tú vas diciendo, oye, síguelo manejando igual, pero esta parte específica, por ejemplo, la cobranza de recibos, la vamos a gestionar de esta manera. Entonces, en lugar de que tú lo operes, tú lo vas a supervisar. Esta herramienta te lo va a gestionar de manera natural y tú en lugar de estar haciendo las llamadas o enviando los mensajes, lo vas a la herramienta, pero a fin de cuentas tú lo vas a operar. Y es una herramienta que viene a sustituir o hacer de una mejor manera una parte de lo que la tecnología que tú usas, pero solo una parte. Pero todo lo demás lo sigues usando igual. Entonces, a través de APIs, de servicios, de XMLs y demás, pues obviamente hay una interconexión entre esa nueva tecnología con la tecnología existente y ese cambio, pues de cierta forma se da de manera natural. Entonces, obtienes de una u otra manera lo mejor de los dos mundos. O sea, no cambias, pero sí estás obteniendo un beneficio en cierta área específica. Esa es la forma en la que yo veo que se puede intervenir.
porque de manera tradicional buscas venderle algo diferente y eso es muy costoso, y sobre todo cuando son eso, administradores de cartera que pues obviamente ya te arraigan mucho. El cambio, pues todo el mundo sabe cómo usarlo, es costoso ese tipo de cambios, ¿no? Es interesante lo que me comentas. Ahorita me has hecho acordar un poco de repente para una persona tal vez que tenga algún seguro, ¿no? Básico, ¿no? Tú le podrías dar algún seguro complementario y conforme se va a dar cuenta o se va dando cuenta de que este seguro complementario le podría generar mejores resultados, estaría dispuesto tal vez a cambiarlo, ¿no? Por uno mucho mejor y ya dejar de lado el que tenía. ¿No? Entonces, creo que el tema de la experiencia que vaya adquiriendo y la confianza de una nueva solución podría ayudar a que después comience a querer hacer más soluciones o tal vez reemplazar la que ya tenía porque ya le generó pues la confianza y se dio cuenta que tenía mejores resultados que los que había logrado previamente, ¿no? Entonces vas generando confianza, pero bajo el entendimiento del interés de tu cliente, de sus debilidades y lo que quiere mejorar. Claro. Interesante perspectiva. Sí, es buena, Buenísimo. es buena la analogía, digo, no aplica 100%, pero sí, o sea, es un concepto de el cambio como tal, o sea, el cambio así de manera drástica, pues es algo costoso y es algo que todo el mundo dice, no, espérame, a ver, yo estoy bien, realmente se tienen que entender muy bien, muy claro los beneficios de que te va a generar algo para decir, lo voy a hacer totalmente diferente como lo estaba haciendo antes, ¿no? Entonces, yo creo que más es el concepto, usaste una buena palabra, un complemento, ¿no? O sea, cómo complementas lo que estás haciendo y vas logrando ventajas incrementales y eficiencias operativas incrementales, pero no cambiar de la noche a la mañana totalmente, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué skills tú has visto o qué habilidades has visto que han tenido esas personas que abrazaron el cambio, que se puedan replicar de repente en otras personas, ¿no? Para poder ayudar a que esto funcione, digamos? Porque como dices, la tecnología no va sola, ¿no? Va acompañado del ser humano y el ser humano pues tiene ciertas habilidades, no todos la han desarrollado igual que otros o algunos todavía no la tienen. ¿Cuáles son esas habilidades que tú has podido observar que debe tener una persona para abrazar este cambio tecnológico? Pues mira, yo lo veo desde dos perspectivas, desde la persona que toma la decisión de hacer el cambio dentro de la empresa, y hablas ya sobre todo de organizaciones, de estos corredores de los que hablábamos inicialmente, de despachos que tienen una infraestructura de gente haciendo ciertos procesos o ciertas labores dentro del despacho de la organización. Y obviamente, pues ese es el líder, es muy probablemente es el dueño o el director general de este despacho. Y pues lo que tiene que perseguir esa gente es eso, estar abierto al cambio, estar abierto a realmente entender que esto evoluciona, que porque lo estoy haciendo de esta manera y lo he hecho así todo el tiempo, no quiere decir que sea la mejor forma de hacerlo. Todo el tiempo hay que estarnos preguntando y observando qué pasa en nuestro entorno y qué cambios políticos, tecnológicos, económicos o demográficos o de la competencia nos puedan estar afectando y estar adecuados y estar abiertos a adecuarnos, a modificarnos, ¿no? Entonces yo creo que la primera característica es esa, o sea, estar abiertos, estar en un estado de ánimo de inquietud y de estar viendo y dispuestos a mejorar. ¿Ok? A no quedarse en esa zona de confort y decir, bueno, es que así lo he hecho siempre y así lo voy a seguir haciendo. Entonces, esa es una cuestión importante para el que toma la decisión y posteriormente, pues ese mismo espíritu transmitirlo a la gente que ya va a operar ese cambio o a la gente que va a usar la nueva herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, pero yo creo que se resume en eso, se resume en la disposición y en la intención de poder abrazar cosas nuevas, obviamente con el objetivo, pues, de mejorar otra vez, como lo comentaba, en el servicio al cliente, en la mejora productiva o en la mejora, obviamente, que te va a llevar a vender más. Buenísimo, Raimundo. Con esa frase terminamos nuestra sesión de hoy. Gracias por esa disposición también que tienes para poder reunirte con nosotros cada cierto tiempo. Ya vamos, creo que más de 5 episodios que hemos desarrollado juntos y también unos 3 o 4 episodios más con personas que hemos invitado y que nos han ayudado a co-crear este espacio, ¿no?
No, correcto, y un gusto, Víctor, poder hacerlo. La verdad es que este tipo de prácticas yo creo que es muy útil porque nos invita a reflexionar, nos invita a pensar y obviamente el estar siempre eso, o sea, estar rebotando con gente, o sea, la cuestión de, a ver, yo lo hago así, tú lo haces allá, salen ideas, ¿no? Se generan ideas, se generan cuestiones, se anticipan probablemente problemas que puedan no haberse presentado en un cierto país. Y pues obviamente cada economía, cada país, cada mercado tiene sus diferencias muy específicas y este tipo de conversaciones pues te permite eso, o sea, anticipar por posibles amenazas o explotar o observar, inclusive distinguir ciertas oportunidades que se puedan abrir, ¿no? Entonces, yo encantado, con mucho gusto participar contigo hoy y siempre y adelante con esto, ¿no? Buenísimo, Raimundo. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy en Cultura de Seguros. No se olviden compartirlo y darle like. Así que suscribirse a nuestro canal. Bendiciones. Gracias por todo. Gracias, Raimundo. Que tengas un excelente día. Bendiciones para Gracias, todos. Víctor.